al latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos a día lunes 16 de marzo. Estamos estudiando la lección número 12, ¿ya? Que es vivir en comunión con los demás. Y hoy día, como día lunes, el título es Padres e Hijos. Bueno, demos comienzo con la lectura y esto dice así. Los niños tienen un papel vital como parte de la vida familiar. Necesitan saber que son amados y valorados como miembros de la familia y ciudadanos del reino celestial. El culto familiar es crucial. Debe ser sencillo pero regular. Matutino y vespertino. Los niños pueden comenzar a edad temprana a colaborar con la limpieza y otras responsabilidades. Lo más importante es que presten atención al mandamiento de Pablo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor, como dice Colosenses 3:20. Ya, entonces vamos a leer 4 textos que salen aquí, nos vamos a dividir 2, ya, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué importantes principios contienen para la educación de los hijos? Ya, estos textos. Ya, dice primero Proverbios 22, versículo 6 y versículo 15. Versículo 15. Correcto. A ver, el versículo 6 dice, instruye al niño en el camino que debe seguir, y ni aun en su vejez se apartará de él. Ya, ¿y el 15? El 15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Acá, bueno, vamos a ir viendo uno a uno, ¿ya? Nos habla de instruir al niño en su camino, ¿ya? Leyendo un poquito el comentario bíblico, porque este es un texto muy conocido, ¿ya? Muchos padres dicen que han pensado que este versículo les permite obligar al niño a seguir la profesión o el oficio que ellos han escogido para él, ¿ya? Y eso muchas veces ha traído tristeza, ¿cierto? Porque el niño, una vez que ha crecido, muchas veces escoge un camino totalmente distinto. Sería mejor entender de qué manera el versículo, que aconseja a los padres a que estudien la manera en que su hijo puede ser de mayor utilidad para sí mismo y para otros, ¿ya? Y eso le va a proporcionar felicidad. Ya, dice que las facultades de cada persona determinan el lugar específico que ha de ocupar en la vida. A cada persona Dios le ha designado un lugar en su gran plan y le ha dotado facultades necesarias para ocupar ese lugar especial, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? En esta elección de la ocupación de la vida debe estar en armonía junto con lo que Dios nos designa, ¿ya? Y obviamente cuando nos habla el punto 15, ¿no? Un texto que nos habla de la corrección. Nos habla acerca de que, en otros textos que liga un poco el comentario bíblico, ya es no castigar a sus hijos con ira, ¿ya? Hasta matarlos, dice el comentario. Que sí es cierto que no hay que descuidar el castigo debido, ¿ya? Para que el hijo no acabe en la ruina completa. En Israel, por ejemplo, ¿qué pasaba con el hijo depravado, por ejemplo? Debía llevarse delante de los ancianos para que lo juzgaran, quienes aún podían ordenar su ejecución si lo estimaban necesario. Así que el castigo administrado a esta temprana edad es oportuno, ¿ya? Porque más tarde, cuando el joven se ha arraigado en sus malos caminos, hay menos esperanza de que se reforme. Como dice el dicho, rama que se chueca, ya no se endereza. Ya no se endereza, sí, algo por ahí nos dice ese. No me acuerdo cómo es, pero algo por ahí. Claro, por lo tanto, mientras esté como tierna la mamita, por así decirlo, aún todavía el niño en tempranas edades podemos enderezar ese camino, ¿ya? Importante eso. Vamos al siguiente texto, Mateo 19:14. ¿Qué nos dice? En Mateo 19:14 nos decía, pero Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí, no les impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Acá está un texto que está claramente que nosotros
vemos que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, amaba a los niños. Ellos lo amaban a él. Apreciaban ese amor sincero y su afecto, ¿ya? Y cuando habla de no se los impidáis, es que nosotros debemos permitir que el niño crezca, ¿cierto? En el Evangelio. Dice, cualquiera, dice el comentario, que haga que a los niños les resulte difícil encontrar al Maestro, hablando de Jesús, sin duda será objeto del desagrado divino y de la severa reprensión de Cristo. Hay lugar para los niños en el reino de la gracia divina, ¿ya? ¿En qué lugares podemos encontrarlo? En la escuela, ¿no es cierto?, de la iglesia, las necesidades y los intereses de los niños siempre deben tenerse en cuenta como de la mayor importancia. Todos los que tienen alguna relación con los niños o que puedan tener voz en las decisiones que los afecten deben cuidarse de no hacer nada que pueda dificultar que lleguen hasta Jesús. Muy bien. Vamos ahora sí al libro. ¿Cuál es el siguiente libro? Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Ya, vamos a ir avanzando. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, ¿ya? Aquí, bueno, podemos ver que se habla de una repetición clara e incisiva, ¿no? Los padres tienen la pesada responsabilidad de instruir día tras día. A eso se refiere, repetir, ¿cierto? Hablar, y como dice ahí, en la mañana, en la noche, ¿ya? Por lo tanto, es asunto del deber y del destino de los padres poder fomentar esta forma de mensaje a manera de repetición, ¿ya? Vamos ahora, ¿cuál es el siguiente texto? Dice Proverbios 1, los versículos 8 y 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, ¿ya? Entonces acá está más claro también, oír la voz de los padres. Y esta obediencia, como decía por ahí el comentario, nos habla de esta obediencia voluntaria, no una obediencia a la fuerza. Porque obviamente va a ser de gracia también esto para los mismos padres, ¿ya? Por lo tanto, es algo importante en la educación de los niños. Vamos a continuar. Ya ver, dice, formados correctamente para el Señor por precepto y ejemplo, los hijos serán una bendición para la familia, la iglesia y la sociedad. A su vez, la instrucción de Pablo para los padres, al igual que la registrada para los maridos y las esposas que vimos, ¿no es cierto?, ayer, es equilibrada y recíproca. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten, como dice Colosenses 3:21. La forma en que los progenitores, especialmente el padre, interactúan con los hijos y los disciplinan, influye profundamente en su formación espiritual. Los estudios demuestran además que cuando ambos progenitores, ¿cierto? Papá, mamá, asisten a la iglesia, es mayor la probabilidad de que los hijos sigan haciéndolo, a diferencia de lo que ocurre cuando solo uno de ellos lo hace. Eso dicen las estadísticas. Y más sorprendente aún es que la asistencia constante a la iglesia por parte del padre, incluso más que por parte de la madre, incide en la permanencia de los hijos en la iglesia cuando son adultos. Por lo tanto, no se puede subestimar, ¿cierto?, el papel del padre. Ayer hablamos, ¿cierto?, el papel importante que ha dado tanto al hombre y a la mujer en la formación espiritual de sus hijos. Importante esta última frase. Es crucial, como dice acá, que los padres tomen ese serio, o sea, que tomen en serio su papel. Y esto es muy importante, porque Dios ha designado a través de su palabra varios textos que pueden profundizar más. Vamos a la última pregunta y que nos va a hacer reflexionar. Dice, cuando los padres no han sido modelos ejemplares para sus hijos o incluso les han causado un gran daño, ¿cómo puede el conocimiento de Dios como nuestro Padre ayudar a sanar las heridas y a compensar las carencias? Es algo que podemos responder en nuestros hogares. Y nosotros igual estuvimos reflexionando, ¿no? Estuvimos estudiando este tema importante. No sé si tú quieres acotar, empiezo yo. Bueno,
cuando, ¿no es cierto?, está Dios en los hogares, voy a decirlo como mi historia personal ya, un poquito. Yo solamente crecí con mi madre. Ya yo mi padre lo tuve ausente, o sea, no lo tuve, mejor dicho, fue un padre ausente. Pero gracias a que mi madre era creyente de Dios, ella jamás me enseñó como a odiar a esta persona, ¿no es cierto? Claro. Claro, tener a que en mí naciera un resentimiento por no tenerlo. No, todo lo contrario. Me hizo conocerlo cuando tenía 5 años. Él ya me conocía desde chiquitito, pero yo conscientemente lo conocí a los 5 años. Entonces, nunca, digamos, me quiso quitar como ese derecho de conocer, de tener un padre. Pero, ¿qué más puedo decir? Que hoy como adulto, ¿no es cierto?, el conocimiento de Dios me ha ayudado a no tener resentimiento con Él. Todo lo contrario. A valorar el poquito tiempo que tuvimos de relación, que fue como 3 años antes de que Él partiera al descanso. De que Él bajara al descanso, perdón. Claro. Y solo recuerdo con cariño, con afecto, con la esperanza de volverlo a ver, porque yo sé que antes de que él falleciera, el pastor lo visitó. Él fue una persona muy activa. Mi madre siempre me contaba eso. Mi mamá siempre me contaba que él, cuando joven, fue muy activo en la iglesia, pero por una situación con algún hermano de la iglesia se terminó apartando. Yo lamento mucho que, creo yo, no hubiera alguien que le dijera o le alentara a continuar, a decirle que nosotros no servimos a las personas, no servimos a los hermanos, servimos a Dios, y mirar arriba y no a los lados. Pero creo que no tuvo eso y se apartó y tuvo gran parte de su vida fuera de la iglesia. Pero lo bonito que tú me comentaste es que en los últimos momentos él fue ungido. Fue ungido. Así que el conocimiento de Dios te ayuda a ti, ¿cierto?, a pensar de que un día lo vas a volver a ver. Y eso creo que da esperanza. Sí, sí, porque a mí me gustaría poder verlo y presentarle a mi esposa. Sí. Porque se fue mucho antes de que nos conociéramos. Sí, y yo creo que no hay mejor rol de Dios como padre, me quiebro un poquito, que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, a veces de repente lejos de la familia, aunque no tanto, a veces uno piensa como cuando se pierde el ser amado, ¿cierto?, sea un padre, sea una madre, que en mi caso no está, pero cuando uno está lejos y tiene cosas que solucionar y lo necesita físicamente, sabe que cuenta con Dios. Y creo que esa esperanza la tenemos todos, sea la carencia que hayas vivido, sea la situación por la que hayas atravesado con tu padre o con tu madre. Te instamos a mirar a Cristo, mirar a Dios como ese Padre amante, ese Padre que está ahí en todas, que al final Dios lo es todo y llena esos vacíos o esos silencios, hace ese ruido en esos silencios a veces incómodos que nos suceden en la vida. Así que yo comparto lo que dice mi esposo y te puedo decir que Dios está a tu lado. Y yo también. Así que bueno, esta lección estaba muy conmovedora, les podemos decir. Amemos a nuestros padres, a los que tenemos aún todavía en vida, porque Dios también nos manda ese mandamiento de honrarlos. Sí, está en la ley, ya, está en la ley. Está en los mandamientos, hay que obedecerlos. Y padres, tratar también con amor, no con ira, ¿cierto?, a los hijos.
Bueno, somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like, que es la manita arriba. También va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedes poner al día. Bueno, que tengan un buen día lunes. Adiós. Bye bye.